capítulo 2. No sé si hay profesor, maestro para los niños. Entonces, sí. Los niños para que pasen a su respectiva clase, los pequeñitos. Y los demás vamos a la palabra de Dios, a Filipenses, en el capítulo 2 de Filipenses. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Filipenses capítulo 2, vamos a estar leyendo desde el versículo 1 en adelante. Versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, El cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén y amén. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es viva, eficaz y más cortante que espada de doble filo. Tu palabra es verdad. Háblanos en ella y por ella, Dios. Háblanos en esta escritura, por esta palabra, Dios. Que seas yo el instrumento, el vaso, Señor. Que yo sea el medio, el canal, pero tú el agua viva. Úsame, usaste tu siervo. Y háblanos en esta mañana a todos los que aquí estamos, Dios. En el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y puede sentarse, hermano. Filipenses. Habíamos terminado prácticamente el mes que pasó acerca de lo que era la carta de Pablo a los romanos, ¿cierto? Era la carta de Pablo a los romanos. Hermano Leo, bienvenido. Entonces, hermanos, no vamos a ya prácticamente los romanos, ya la carta a los romanos lo dejamos hasta ahí, ¿vale? Pero hoy vamos a ver otra carta que es importantísima, que es la carta a los filipenses, a la iglesia que estaba comenzando en la ciudad de Filipos. Fíjese que mientras Pablo le escribió a los romanos, yo les había dicho que la carta a los romanos era una carta muy doctrinal, ¿cierto? Les había dicho que era muy teológica porque habla de la doctrina de la justificación, de la sola fe, la justificación, la gracia, la redención. Es muy doctrinal la carta a los romanos. Pero esta carta a los filipenses no es tan doctrinal, tan teológica. Es más bien una carta muy de consejos, muy de conducta, muy de Pablo decirle a la gente: hay que hacer esto y no hacer aquello. Es más bien una carta de ¿qué? De consejo que el apóstol Pablo le da a quienes, a los filipenses. El título, si usted está tomando apuntes, vamos a dejar un título. Pueden ser muchos títulos. Podemos dejar los filipenses y su contaminación, o puede ser los filipenses y su pecado, o puede ser los filipenses y sus debilidades, o puede ser los filipenses y su caída, los filipenses y sus cosas desagradables. Puede usted colocarle como le quiera colocar, pero que entienda que este consejo que le da Pablo a la iglesia de Filipos es un consejo que hoy nos sirve ¿a quién? A nosotros.
Toda la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, quebrantar, hablar. Es decir, la palabra es la misma de ayer, hoy y por siempre, por los siglos. Es decir, que esta palabra, este consejo no es solamente para los filipenses, sino para quien diga, es también para mí, para nosotros. Haga de cuenta, para la iglesia, fuente de amor a las naciones. Amén. Hasta ahí está claro. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a ver cómo era que estaba la gente de Filipos. Resulta que Filipos, la ciudad de Filipos, o la iglesia de los filipenses, fue prácticamente la primera iglesia que fundó el apóstol Pablo en Europa. Imagínense, ¿en dónde? En Europa. Oiga, ¿y Pablo de dónde venía? De Jerusalén. Se atravesó todo el mar Medite para llegar a Europa, hermano. Igualito que nosotros, ¿cierto? Que nos da esta pereza. La iglesia queda aquí y vivimos a 3 cuadras y nos da. Y Pablo no le dio pereza pasar todo el mar, sin helicóptero, sin avión, sin ¿qué más? ¿Qué más no había? Transmilenio, ¿cierto? No había medios de comunicación, de transportes. Pero sin embargo, ahí el Señor le puso a Pablo que pasara por el mar Mediterráneo para abrir una iglesia en Europa. Bonito, ¿no? Pero Pablo abrió la iglesia y mire, póngale todo lo que pasó. Les voy a resumir esto de los filipenses. Definitivamente uno se parece a los filipenses. Póngale cuidado. Abrió Pablo la iglesia, muy orondo, muy feliz, muy contento. Y una vez que Pablo abrió la iglesia, imagine que se fue. Y cuando Pablo dio la espalda, se fue. Comenzó, como dice el dicho popular. ¿Cómo es que dice el popular cuando se va el gato? ¿Qué pasa? Así más o menos ahí, ¿cierto, Silvio? Por ahí, ¿cierto, Camilito? Por ahí la cosa. Entonces resulta que los filipenses comenzaron a ponerse de ruana a la iglesia que Pablo tan tremendamente había ido a fundar. ¿Con qué amor? Había ido prácticamente días enteros, salió de Jerusalén, de la Palestina, para atravesar todo el mar Mediterráneo, subir hacia el norte, llegar al sur de Europa. Todo lo que hizo la travesía para fundar una iglesia que no era de 10,000 miembros, 20,000, 30,000, sino tal vez era una iglesia de 10, de 15, de 20 miembros. Después fue creciendo, tal vez eran 50, 80. Pero la iglesia comenzó a tener falencias, a tener su tire, su baje, su sube, su baje, comenzó a tener su desbalance. Y Pablo, después de eso, estaba en Roma. Y en Roma lo metieron a la cárcel. Y la iglesia en Filipos, de Ruana. ¿Y Pablo en dónde? En la cárcel. ¿En dónde? En Roma. Todo el esfuerzo del apóstol San Pablo para llegar a la cárcel y encontrarse que la iglesia que con tanto amor fundó en Europa se estaba contaminando, se estaba desviando, sencillamente porque sus miembros tal vez vieron que Pablo ya no estaba ahí en Europa. Entonces comenzaron a hacer lo que se les dio la gana. Y Pablo desde la cárcel en Europa, mire dónde escribió esta carta. Yo quiero que vamos un poquito a grandes rasgos cómo fue escrita esta carta a los filipenses. Esta carta escrita por San Pablo a la iglesia de Filipos, que fue la primera iglesia fundada en Europa. Se cree que fue escrita esta carta desde su prisión. Escuche, ¿desde dónde? ¿En dónde? Entre los años 61 al 63 aproximadamente. Pero Pablo escribió en esta carta para exhortar a la iglesia a guardarse de los malos obreros y de los mutiladores del cuerpo. Pablo aquí en esta carta reconoce que los filipenses son obedientes, claro que eran obedientes, y que lo seguirían siendo obedientes hasta el final. Pero Pablo anhelaba una cosa en esta carta, era su único deseo, era que la iglesia de Filipos volviera a ser una iglesia como humilde y además unida, que esa iglesia de Filipos volviera a ser esa iglesia que Pablo había fundado con tanto amor y con tanto empeño.
Entonces Pablo se entera en Roma que la iglesia estaba desconectada. Entonces las cárceles en Roma quizás eran lo que coge esta pared de ancho por el mismo largo. Tal vez este era el espacio que tenía Pablo con una velita, porque no tenía guasapazos para guasar. Oiga, mis amados de Filipos, imagínense Pablo guasapeando. Sacó su... Les cuento, mis queridos, y llegaba la información inmediata, así guasapao. ¿Cómo les parece, muchachos? Tú sabes, aquí con mi nueva tecnología, tú sabes, guasapeando. Eso no era así. El guasapazo de Pablo era estar encerrado ahí con una pluma, con un corte de corteza o tal vez una lámina, no de papel, sino de cuero, o tal vez de caparazón de árbol. Yo no sé cómo escribió, qué pergamino era ese, pero no era un guasapazo. No era un guasapazo. Tan difícil que la tenía Pablo. No llegaba inmediatamente la información como ahora. Te amo, nos vemos, sí, ya estoy aquí, estoy en la esquina y te estoy viendo. Ay, sí, tan chévere. Eso no era así de sencillo. Eso era más complicado de lo que usted mismo se imagina. Y después de escribir la carta en la cárcel con condiciones infrahumanas, de una manera tremenda y terrible, se dio mañas para que esta carta llegara de Roma a la ciudad de Filipos. Había distancia. En ese tiempo, ¿sabe cómo se entregaban las cartas? Las cartas se entregaban, perdón señora Lucía, la pongo de ejemplo, salía de aquí de la cárcel, de aquí iba, digamos, de Roma a cierto lugar, la llevaba un mensajero hasta aquí, le llamaban poste porque había como señal un poste, por eso se llama servicio postal, porque era de poste a poste. Aquí había un poste, un postal, y aquí estaba y hasta aquí llegaba el mensajero, se la entregaba, mire, esto lo escribieron desde Roma, tome, gracias, chao, ya hizo lo mío, se devolvía al parroquiano, el otro la recogía aquí, seguía hasta otro poste y así sucesivamente hasta llegar a su destino. Fácil, ¿cierto? Igual que ahora, hola, ¿cómo estás? Y ya llegó. ¿Qué camello tan terrible era que una carta llegara a su destino? Una pequeña información. Pero Pablo se las valió, mano. ¿Sabe qué me gustaba de Pablo? Que aún ahí en la cárcel se tomaba su tiempo para dedicarlo a los que estaban allá al otro lado. Estaban alrevesados. Los filipenses habían perdido la paz. ¿Qué perdieron los filipenses? La paz. Mire lo que dice Filipenses 2:2, dice, y comenzó, mire lo que les escribió en esta carta tan bonito. Voy al verso 2. Completad mi gozo siendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Usted no se acuerda que cuando estudiamos los romanos, Pablo le dijo a los romanos lo mismo? ¿Sean qué de un mismo? Sean unánimes. ¿Qué dice ahí Romanos? Mire, vamos a Romanos capítulo 12, el verso 16. ¿Qué dice, hermano Carlos? Unánimes entre vosotros, no activos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Amén. Lo mismo que le dijo a los romanos, Pablo se lo dijo a los filipenses. Sean ustedes unánimes, tengan ustedes un mismo sentir, sean unidos. Perdieron la unidad. ¿Sabe cómo había comenzado la iglesia de Filipos? ¿Cómo cree que comenzó la iglesia de Filipos? ¿Cómo creen que comenzó? Una iglesia muy ¿qué? Muy unida, muy amorosa, muy cariñosa, todos en común, se asociaban los unos a los otros, eran amigables, eran unánimes juntos. Pero de repente pasó el tiempo y comenzaron a ¿qué? A desunirse, el uno para allá, el otro para allá y el otro más para allácito. Entonces iban cada uno de ellos, se iban apartando el uno del otro, iban siendo prácticamente, no parecían hermanos, sino estaban siendo o se parecían ahora enemigos. ¿Qué pasó con la unidad?
¿Qué pasó con la bendita unidad de la iglesia? Decía Pablo. Por eso Pablo dijo, sean todos del mismo sentir, se han unido los unos con los otros. Pero la iglesia se había apartado de esa unidad tan maravillosa. Vaya usted, ¿qué más la iglesia había dejado de hacer en Filipos? El versículo 3 dice, nada hagáis por contienda. Dejémoslo hasta ahí. Nada hagáis, ¿por qué? Contienda. O sea que la iglesia se estaba volviendo ¿cómo? Contenciosa. Eso, la hermana me lo dijo como era. Repítame esa palabra. No suena tan bonita, pero es la más indicada. ¿Cómo es? La iglesia se estaba volviendo peleonera. Los que nos escuchan por internet, yo no sé en su país cómo le llamen, peleonero. En Argentina, hermano, usted que es argentino, en Argentina, ¿cómo le llaman, Silvio? Una persona peleonera, dicenciosa. Tropelero, dicen por ahí, ¿no? El peleón, ¿cómo le llaman? Ah, no nos pelean, en Argentina no pelean. Es el único país del mundo que nos pelean, che. El único peleón de Buenos Aires se llama Maradona. De resto no hay ningún peleón en ese país. Y en Venezuela, ¿cómo le llaman al tropelero, peleonero, Rafa? Vamos a entrar a coñazo, ay, ¿dónde chico? Vamos a entrar, como dicen en tu tierra, también en coñazo, ¿qué? ¿Sí? Peleonero. Bueno, como se le llame. Pero la iglesia se estaba volviendo peleonera. Yo no sé si se entraban a coñazos, como dicen en Venezuela. Pero lo cierto del caso era que la iglesia de Filipos se estaba volviendo contenciosa, peleonera. En su país dice lo mismo, ¿cierto, hermano? Dice lo mismo. ¿Sí? Ah, no, entonces no me lo diga. No me lo diga por ahí, eso no. Entonces, como se llame, la iglesia estaba entrando en esa actitud. Tremendo, ¿cierto? Y era, ¿disque qué? La iglesia. Escuche, no estamos hablando de un escenario diferente, sino el escenario de qué? De la y la iglesia. Mire lo que dijo. Pablo dijo, no hagan nada por contienda. No sean contenciosos. ¿Y de dónde viene la contienda, Carlos? Proverbios 13, 10. Mire de dónde viene la contienda. Proverbios capítulo 13, versículo 10. ¿Qué dice, hermano? Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Ay, Dios mío. Si usted analiza Proverbios, ¿cuándo se escribió Proverbios aproximadamente? Aproximadamente los escribió la mayoría Salomón en el año 980 y pico, aproximadamente 900 algo, antes de Cristo. Y fíjese que el gran sabio Salomón dijo, ciertamente la soberbia que va a concebir, que da a luz. Muy bien, hermana Gloria, ¿qué? La contienda. ¿Usted quiere saber si una persona es soberbia o no es soberbia? Mire, uno para identificar una persona soberbia, la identifica con una sola cosa. O lo contrario, para identificar un contencioso, mire que esto van de la mano. ¿Por qué van de la mano? Porque la soberbia engendra contienda. ¿Engendra qué, hermana Angelita? Contienda. O sea que va de la mano la contienda y la soberbia. Pero ¿qué soberbia? A ver, alguien que me explique, a mí se me olvidó, yo no sé. ¿Qué es soberbia? ¿Qué es soberbia, hermana? Orgullo, altivez. Orgullo, altivez. Cuando hay orgullo, altivez, es decir, cuando hay soberbia, ¿eso va a engendrar qué? Contienda. O sea que la contienda es hija de la soberbia. Estamos aprendiendo, ¿sí o no? La contienda es hija de la soberbia. Y por algo Pablo le dijo a los filipenses, oiga muchachos, no les voy a whatsappear porque no tengo celular, pero sí les voy a escribir aquí desde la cárcel, que no sean contenciosos, que no sean hijos de la soberbia. No sean hijos de soberbia. No sean hijos de la altivez. Cuando una persona es demasiadamente contenciosa, es porque es altiva, es porque es soberbia. Porque siempre quiere tener la razón. Es que a mí me parece y yo creo y es que así es. El soberbio
Yo no sé si usted ha visto un soberbio, a ver. Un soberbio generalmente dice que esto es así y así, a mí me parece que es así. Y el otro, para no entrar en contienda, tiene que decirle, pues sí, señor, pues si usted lo dice, sí, señor. Dice, yo para no entrar en contienda, este es un necio soberbio, pues me toca decir sí, porque es bien soberbio. Y entramos en contención, ¿cierto? En contienda. ¿Cierto, Luchito? ¿Sí o no que sí? Así de sencillo, Lucho. Así de sencillo. Entonces, hermano, Pablo ya da dos consejos. En primer lugar, iglesia, sean unánimes, sean unidos. Y en segundo lugar, ¿qué consejo da Pablo? No sean contenciosos, que en otras palabras es peleoneros. Yo no me quiero imaginar a la iglesia de Filipos si entraron a coñazos, Rafa. Yo no puedo imaginarme que la iglesia de Filipos, doña Lucía, hayan entrado a coño limpio, como dicen por allá. Yo no sé si usaron en eso, ¿no? Pero yo no quiero imaginarme que hayan entrado hasta allá, hayan llegado. Ay, pero en la iglesia se ve de todo. Ay, Señor, ay no, Virgen Santísima, Señor, ¿qué tal? Dios nos socorra. Hermano, eso se ve de todo. En la iglesia de Jesús, dígame, ¿sí se ve de todo o no? ¿Sí o no? En la iglesia de Jesús, ay, pastor, pero serán otras iglesias. Hermano, la iglesia de Jesús, hay veces tiene este pequeñito problema como el de Filipos, de entrar en tiempos de contención. ¿Da tristeza o no da tristeza? Hermanos, Pablo le aconsejaba, mire muchachos, sean unánimes, unidos, por favor únanse, sean de un mismo sentir. Pero aparte de ser de un mismo sentir, para que no se agarren a coñazos, yo los invito a que no sean contenciosos. Y mire qué otro consejo, hoy mire, Pablo nos sigue dando consejos. Ahí vamos a quedarnos en el versículo 3, porque ese versículo es poderoso, mire. Nada hagáis por contienda o por vana. Ay, Dios mío, aquí entra otro. En otras palabras, muchachos, no sean vanagloriosos. No sean divisionistas, no sean contenciosos, pero da una tercera palabra. No sean vana. ¿Qué es vanagloria? A ver, alguien que me ayude. Alguien que me ayude. ¿Qué es vanagloria? Gloria. Vanagloria es sentirse más que otro y ver a todo el mundo como que inferior. Es que yo me la sé, me la conozco. Yo sí sé y usted no sabe. En otras palabras, el que es vanaglorioso mira a todo mundo por debajo del hombro. Yo soy, pero usted no es. Yo sé, pero usted no sabe. Yo conozco, pero usted no conoce. Yo hago, pero usted no hace. La persona que tiene contienda en su corazón, la persona contenciosa, la persona que tiene vanagloria, siempre se va a creer superior a ¿quiénes? A los demás. ¿Usted cree, hermano, que en la iglesia se ve este problema o este flagelo? ¿Qué dice usted? A ver, dígame, a ver, ayúdeme. En la iglesia de Jesús se puede ver este flagelo o esta contaminación como Filipos de entrar en vanagloria. Sí, amén. Hay veces los que primero entran en vanagloria, hay veces son los pastores o somos los pastores. ¿Sí es así o no es así? Uno hay veces ve iglesia donde el pastor es vanaglorioso, orgulloso y soberbio, altivo. Es que la iglesia es porque yo he hecho esto, yo he puesto, yo los pongo a hacer. Es que yo soy, yo, el Dios, yo. ¿Sí han visto eso? Eso se llama ¿qué? Vanagloria. Hermano, la palabra de Dios dice la palabra que no haya vanagloria en el pueblo de Dios, que no haya esa soberbia. No sean orgullosos, vanagloriosos. Hermano, la única gloria que nosotros debemos de buscar es la gloria de ¿quién? Hermano, dígalo usted con sus palabras. La única gloria que debo buscar es la gloria de Jesús.
La única gloria que debo dar a conocer es la gloria de Dios. Lo único que debemos hacer es buscar la gloria de Dios. No nuestra gloria. No nuestra gloria. Es que aquí no hicimos, tenemos, somos. Dios, el día, iglesia, les digo en el amor de Cristo, el día que este pastor Luis Melo se le suban los humitos, escúchelo y se lo digo de verdad con el amor de Jesús. El día que se me suban los humitos, ya la hermana le ha dicho, ¿sí o no? A mi esposa, hoy mi esposa no está un poco delicada de salud, está incapacitada. Iba a decir que mi esposa, pero hoy no está. Pero siempre le he dicho a mi esposa, Nericita, el día que se me suban los humos, el día que como que se me vaya subiendo la estatura, que ya no va a subir más porque ya me quedé como, ni la gordura, dése cuenta, no crezco ni para allá ni para allá. Pero el día que de pronto se me suba alguito del ego, aterríceme, aterríceme, pastor. Ya como que se las creen, no es que le diga a Nelson porque Nelson se esté subiendo, no. Es un ejemplo que coloca que el día que esto en el sitio, pero en el amor, con respeto, amén. En el respeto de Dios, pastor, que no se le suban los humos, que no se las crea. ¿Sabe por qué los pastores muchas veces se vanaglorean o nos vanagloriamos o nos subimos, se nos sube el ego, se crece? Entonces los intocables de Jehová. Pastor, ay, cuidado, pisa aquí, pastor. Pastor, cuidado esto, pastor. El pastor es humano, pues que pise el polvo, que pise el barro. Ay, pastor, cuidado, pastor, se cae. Ay, pastor, se cae. Pues si se cae, que se vaya y se dé de cabeza y que aprenda. Que nos aterricemos. Por eso tenemos que los pastores no olvidarnos que tenemos que bajar del púlpito e ir a las ovejas. El Señor Jesús dijo, yo voy a las ovejas de la casa de mi Padre. Iba donde los humildes y sencillos, porque él sabía que tenía que untarse de oveja, oler a oveja, ser como oveja. Él era pastor, pero fue oveja. Usted tiene que saber como pastor, saber a pensar como oveja, actuar muchas veces como oveja, acudiendo a ser una persona común del común. Porque usted es una persona común y silvestre. Usted también tiene que entrar al baño, pastor. Usted también suda. Y a veces le falta desodorante. Usted también, pastor. Usted es humano. Pastor. A veces ponemos a los pastores allá. Escuche bien, no estoy diciendo que respeten a los siervos de Dios. Pero a veces los pastores somos soberbios porque usted de oveja ayuda a que seamos soberbios, altivos, y entonces no caminemos sino levitemos, no caminemos sino volemos. Vanagloria, orgullo, prepotencia de los siervos de Dios. Por eso, hermano, el pastor tiene que bajarse del púlpito de vez en cuando e ir donde está la gente del común. Ir, hermano, siéntese. Esta semana estuve el jueves pasado tomándome un tintico con muchos indígenas que están enfermitos aquí, que recogen en una fundación en Bogotá, que Sonia María nos contactó. Gracias, Sonia. Y me senté en el comedor con todos ellos y los hijitos y todo, a tomarme un tinto con orgullo, con alegría con ellos. Gente humilde, sencilla. ¿Y cómo se siente? Yo me sentía, Señor, este es el lugar que me gusta estar. Cuando estuvimos en Chocó, Javier, y el otro Javier, ¿dónde está? ¿Cierto? Allá donde los indígenas. ¿Cómo nos sentí? ¿Usted cómo se sintió, Javier? ¿Cómo se sintió usted con esos indiecitos indígenas? Con esos afrodescendientes humildes en barrios pobres. Allá nos metimos al barro también, ¿cierto? Barrios sin pavimentar. ¡Ay, pastor, no camine por ahí! ¡Ay! Hermano, camina, hermano. Caminemos, hermano. Si hay que pasar el río, pasémoslo en el nombre de Jesús. Yo no sé ni nadar, pero el Señor a uno le dará fuerzas. Pero entonces tenemos que aprender a bajarnos del púlpito y ser ovejas y rodearnos para que nunca se nos suba el ego. Hay pastores que le dicen, uno le dice, pastor, ¿y qué? No, es que antiguamente yo salía a evangelizar, yo iba a predicar. Dice, bueno, ¿y qué? ¿Se le olvidó predicar o qué?
Pero ya el pastorcito, el intocable, ya solo no se baja de la camioneta 4x4 al altar y no se despide, sale y a volar. Ya el pastor se le olvidó que tenía que predicar a los barrios pobres, al uno, al otro, a caminar por charcos. Se le olvidó subirse a una buseta, a un bus. Se le olvidó pararse en un bus a hablar de Jesús, porque es que ya soy el ungido de Jehová. Jehová reprenda al diablo más bien. Vanagloria que estaba entrando a la iglesia de Filipos, porque se les olvidó los principios que el apóstol Pablo había sembrado desde un principio. Vanagloria que fue creciendo alto y grandemente, porque no hubo alguien que dijo: bájate de la nube, mano. Porque no lo aterrizaron a tiempo y dejaron que creciera el ego de los siervos de Dios. Siervos de Dios, que usted nunca olvide de dónde Dios lo ha sacado. Siervo de Jehová, que usted no olvide de dónde Dios lo ha sacado. Nunca olvide que usted, como todos los mortales, fue hecho del polvo de la tierra. Nunca olvide que usted es un ser humano igualito al parroquiano de la esquina. Nunca olvide que usted es un ser común y corriente, que también le da hambre, sueño, que se cansa y se fatiga, pero también tiene que comer y vivir, que también algún día va a morir como cualquier mortal, y que aunque tenga alhajas, anillos de oro y todo lo que quiera, va a quedar en un sepulcro como cualquier mortal. Y usted no es diferente a ningún otro ser humano, por más que tenga cargos y títulos. Nunca, hermano, se le olvide de dónde Dios lo ha sacado. Siempre les he dicho a mis hijos, Felipe está por testigo, otros hijos, Diego, David no está. Siempre les he dicho: muchachos, ustedes pueden tener los títulos más altos del mundo, posgrados, doctorados, PhD, lo que quiera tener, pero no olvide que usted es un mortal común y silvestre, que usted algún día se puede morir, que usted, sus títulos le pueden quedar allá pegados en la pared y adiós, goodbye, dice la canción. Porque el cielo y la tierra pasará, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece siempre. Nunca se le suba usted el ego. Nunca sea vanaglorioso, por más que tenga los títulos, los cargos, la posición social más grande y elevada. Usted sabía que el apóstol Pablo, escuche esto, Pablo no era ningún aparecido. Escúchelo bien. Pablo no era ningún aparecido. Pablo era judío de judíos, romano de romanos, varón elocuente. Fue instruido bajo los pies de Gamaliel, era teólogo. Escuche, si hablamos de teología, Pablo era teólogo, intelectual, filósofo, intelectual, conocedor de la ley, no sé cuántos idiomas hablaba, políglota. Era un hombre culto, letrado, y lo único que atinó a decir fue: todo lo tengo por basura. Cuando usted mira el original griego, escuche bien, original griego de la traducción basura, la versión Reina Valera dice: lo tengo por basura. No sé cómo dice la nácar colunga, no sé cómo la diga, pero hay cómo lo dice la nácar colunga. ¿Estiércol lo dice? Hay versiones que dice: todo lo tengo por estiércol. El original del traducido del griego, dijo Pablo: todo lo tengo por, ni siquiera por basura, peor que basura, por amor a Jesús. O sea que sus títulos y todo lo que ostentaba tener no era nada con tal del amor de Jesús. Ese era Pablo. Y por nada se las creyó, porque fue un hombre que la vanagloria no le pasó ni siquiera por su cabeza. Hermano, vanagloria que el pueblo de Dios ha tenido hoy en día, iglesia. Vaya a Primera de Juan capítulo 2, verso número 16, que dice:
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. La vanagloria, ¿de dónde proviene la vanagloria? Otras versiones bíblicas, ¿sabe qué dicen otras versiones bíblicas? No dice proviene del mundo. Dice la vanagloria proviene de los infiernos. Hay versiones, traducciones tremendas. La vanagloria no proviene de Dios. La vanagloria, el orgullo, la altivez, la soberbia no proviene del Padre. No proviene de Dios. Iglesia, tenemos que tener cuidado, no sea que de pronto nos descachemos y dejemos entrar vanagloria, orgullo, soberbia a nuestra vida, y no sea que esto sea diabólico y desagradable a Dios, porque eso no proviene de quién, de Dios. Eso proviene del mundo, proviene de las tinieblas, iglesia. Iglesia, los deseos del mundo, todo lo que el mundo da, el mundo pasa. El mundo pasa, la vanagloria de la vida pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Sigamos en Filipenses 2, ese versículo 3 está bonito, ¿no? Y hasta ahora un versículo, y voy a hablar hoy de 180 versículos, y solo he hablado del primero, del 3. O sea que estoy comenzando. Dice antes bien, escuche bien, nada hagáis por vanagloria, antes bien con, dígalo duro, antes bien con humildad. Eso mismo lo dijo Pablo a los romanos, Carlitos, en el versículo 16 del capítulo 12 de Romanos. Mire lo que dijo Pablo de la humildad, sean humildes. Unánimes entre vosotros, unánimes, no activos, sino asociándoos con los humildes. Amén. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Amén. Asociándonos con los humildes. Escuche que aquí va otra cosa. Aquí va otra cosa interesante. Mire lo que dice Pablo. Unánimes entre vosotros, le dice a los romanos. No altivos, sino asociándonos con los. Alguien dijo, no sé si quién fue el que me dijo, es que los espíritus se buscan, ¿cierto? Se buscan, ¿cierto? Mire que dice Pablo, asóciese con quién. Hay un dicho en el mundo, yo no sé en otros países cómo lo dicen, pero dice, Dios los cría y ellos se juntan, ¿es así? Algo así, sí me hago entender ese, ¿cómo se llama? Ese refrán o como se llame. Dios los usa, ¿qué? Dios los cría, ellos se juntan. O sea, cada uno busca lo suyo, ellos se buscan. Los espíritus se buscan. De que el humilde busca a los humildes. Escuche esto, cuando hablo de humildad, escuche, cuando hablo de humildad, no estoy hablando de pobreza económica y material, no. ¿De qué estoy hablando? De humildad de corazón. Amén, gracias Glorita. De bondad, de amor, o sea, decir de los frutos. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, paz, gozo, bondad, paciencia, templanza, bondad, fe, ¿cierto? Son 9. Entonces, quiero decirle que la humildad busca a la humildad. Los orgullosos aquí se buscan a los orgullosos porque se entienden. Yo con este man sí me entiendo, no, sí, yo me entiendo. Pues claro, ¿cómo no se van a entender? ¿Sí o no? ¿Cómo carajo no se van a entender? ¿Sí qué? Dígame. ¿Por qué se entienden? A ver, ¿por qué se entienden? Muy bien, Elisita. Muy bien. Tiene la misma opinión, el mismo concepto, la misma forma de ser. Ellos se buscan. Se buscan. Entonces, usted que es humilde, busca a la gente humilde. El humilde busca al humilde. Mire, la palabra, este es un consejo que Pablo da. Mire, volvamos a leerlo. Vuelve a decir unánimes. Unánimes entre ustedes, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Humilde, busque a quién. Al humilde. Anda entre la miel y algo se le prende. El humilde busca al humilde. Por eso la gente busca a un humilde.
El que es orgulloso dice, es que yo ya con esa gente no me entiendo. Usted no ha escuchado, hay veces que la gente dice, yo con esos no me entiendo, yo con esos. Pues ¿qué se va a entender? Si usted analiza cómo se va a entender o cómo va a haber empatía si el uno tira para allá y el otro para allá, están en un sentido contrario. Pero cuando usted es humilde, usted se encuentra y busca ¿a quién? A los humildes, porque en su corazón hay ¿qué? Hay humildad, hay humildad. ¿Sabe que a Jesús lo seguían los humildes? Y cuando hablo de humildes, no estoy hablando de pobres. Había gente muy poderosa económicamente, pero tenían un corazón ¿cómo? Humilde y sencillo. Y esa gente humilde y sencilla buscaba asociarse, tener relación, tener contacto, escuchar al maestro, porque sabían que en él había humildad. El humilde busca al humilde. Cuando usted se junta con un altivo, ¿qué va a pasar? El altivo es soberbio, orgulloso, vanaglorioso. Entonces no va a querer estar con un ¿qué? Con un humilde. Y el humilde se va a sentir mal con un ¿qué? Con un altivo, soberbio. Dice, yo con esto no me entiendo. Porque él es altivo, soberbio. Y yo con este no me identifico. Hermano, busque a la gente humilde de corazón, mansa y humilde, sencilla. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Le voy a decir por qué, porque Pablo lo definió muy bien. Mire que Pablo lo definió contundentemente. Ya leímos Efesios 4:2, ¿cierto? No, leamos Efesios 4:2. ¿Qué dice, hermano? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Amén. Con toda humildad, soportándonos los unos a los otros en amor. ¿Quién dijo eso? ¿El pastor? No. El apóstol en una otra carta a los Efesios. Con toda humildad y mansedumbre. ¿Sí ve el consejo que siempre daba Pablo? Seamos humildes. Que entre más progresemos, ministerial, espiritual, material, económicamente, seamos más humildes y sencillos. Anda, che, los argentinos tienen fama de orgullosos. ¿Sí o no? ¿O no? Aquí se lo digo sinceramente. ¿O no es así? No, y diga lo contrario, mire. No, mentiras. Los argentinos tienen fama de orgullosos. Los venezolanos no, los argentinos sí. Alguien me decía una vez, yo no he visto un argentino humilde y sencillo. Yo sí lo he visto, se llama Silvio. ¿Sí o no? No, y no aquí, tranquilo. Hermano, serio. Alguien decía, yo no conozco un argentino humilde y sencillo. Y yo sí con orgullo decía, sí, a nuestra iglesia va un argentino humilde y sencillo. Y es así, hermanos, a ver, los que conocen al hermano Silvio. El hermano Silvio es un varón humilde y sencillo, siervo de Dios. Y no lo digo por cumplido, hermano, porque es verdad. Entonces esa regla no se cumple para todos los casos. La humildad y la sencillez, la mansedumbre, es algo que la Biblia reclama. Es algo que Pablo siempre escribía en sus cartas a los de Éfeso, a los romanos, a los de Corinto, a los de Filipenses, a todos. Sean humildes, sean mansos y humildes. Ay, hermanos. ¿Y sabe por qué Pablo decía eso? Mire lo que dice. Sigamos allá en Filipenses 2, el versículo 5. Mire, escuche esto. Mire lo que decía Pablo, tan hermoso Pablo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? Escuche cuál sentir. Mire, Pablo dice, muchachos, ustedes tienen que tener el sentir de Jesús. ¿Cuál es el sentir de Jesús? Versículo 6. El cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de altivo, soberbio, orgulloso, vanaglorioso. Dice la Biblia así. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se elevó, se subió, estando en condición como hombre, se hizo hombre y se fue orgulloso, altivo, soberbio, porque era Dios en carne.
y fue orgulloso. ¿Dice eso? Estando en la condición de hombre en carne como usted y yo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Siendo Dios, dejó su trono, dejó el cielo, porque era Dios. Se hizo en forma de hombre como usted y yo, se humanizó, se hizo carne y en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Ese era el Cristo. Ese es el Cristo que predicamos. El Cristo que se humilló a sí mismo, que no se las creyó, que no miró a nadie por debajo del hombro, que no fue altivo, ni soberbio, ni vanaglorioso, que fue manso y humilde, que se hizo siervo. Se hizo siervo, dice la Escritura. Dice el apóstol San Pablo que se hizo siervo, iglesia. El versículo 7 lo dice de manera contundente, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ese es el gran misterio que tiene la Biblia. Se despojó ¿de qué? De su gloria. Dejó la gloria, dejó el poder, dejó el reino, dejó el imperio, dejó toda su gloria y esplendor, dejó todo lo que tenía, la gloria de la gloria, que los ángeles se lo postraban, que las estrellas se le inclinaban, que el cosmos, el orbe, el universo se le inclinaba. Pero él dijo: ya no se me inclinen, porque ahora me voy a hacer como un ser humano. Voy a nacer de una virgen llamada María. Voy a nacer como un hombre. Me voy a hacer un hombre, un ser humano de carne y hueso. Me voy a despojar de mi gloria. Me voy a despojar de mi gloria y me haré hombre para ser siervo. Pablo dijo: aprendan de él. Si usted está muy subido, despójese en el nombre de Jesús. Si el pastor se sube mucho, despójelo. Despoje a su pastor. Despójelo de la vanagloria. Quítele la soberbia en el nombre de Jesús. Aterrícelo. Dígale: usted es humano, pastor. Usted es un siervo. Usted no es más que nadie, pastorcito. Vaya y camine en los charcos. Despójese. Como mi Cristo se despojó, como mi Dios se despojó de la gloria para hacerse un siervo, para hacerse semejante a los hombres, hacerse de carne y hueso y ser un humilde y sencillo. Pablo entendió este misterio glorioso. Dijo Pablo: yo sí entiendo quién es ese Dios que se despojó de su gloria para humillarse, para hacerse siervo y humilde. Por eso cuando Jesús dijo esa palabra maravillosa allá en Mateo capítulo 11 versículo 29, como dice Carlitos, 11:29 de Mateo. Mire lo que dice el mismo Jesús: llevad mi yugo sobre vosotros. Aleluya. Y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aleluya. Hallaréis descanso. ¿Sabe por qué la gente vive hoy en día sus almas abatidas, tristes, estresadas, angustiadas, afligidas, atormentadas? La gente de Filipos, los filipenses, entraron en un proceso, en un periodo de desánimo, desaliento, de estrés, de angustia. ¿Y sabe por qué les entró todo eso? Porque habían dejado de ser humildes. Y cuando se deja de ser humilde y se le da paso a la altivez, al orgullo, a la soberbia, a la vanagloria, a todas las cosas que Pablo nos recomienda que no hagamos, entonces el alma se abate, se aflige, se entristece. Y nunca vamos a encontrar la respuesta. Solamente cuando nos despojamos de todas esas cosas, aprendemos a entender que definitivamente si nos despojamos, alcanzaremos la victoria en el nombre de Jesús.
Mire lo que dice y con esto termino. Por lo cual, versículo 9, Dios también le exaltó. ¿También qué? Le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios exalta solo al que se humilla. Escúchelo y repítalo. Dios exalta solo al que se humilla. Nunca lo olvide. Dios exalta solo al que se humilla, porque escrito está, el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece con altivez y soberbia y orgullo, entonces será humillado. Iglesia, póngase sobre sus pies, vamos a orar en el nombre de Jesús. Vamos a decirlo y al Señor Dios que nos haga libres, que nos despoje de toda soberbia, altivez, arrogancia, orgullo, prepotencia, vanidad. Dice la palabra de Dios: sin mí nada podéis hacer. Dice la palabra que Dios lo exaltó, pero Dios lo exaltó por una cosa, iglesia. ¿Sabe por qué Dios exaltó a aquel que se hizo hombre? Él lo exaltó por una sencilla razón: porque Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo me gusta este versículo, iglesia? ¿Cómo me gusta este versículo tan maravilloso? Qué versículo tan hermoso, hermano. Estando en condición de hombre, se humilló. Siendo hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre. El mismo Dios se humilló, iglesia. Dios que se hizo hombre se humilló, fue humilde, fue manso y humilde, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él fue obediente, iglesia. Se humilló hasta lo sumo. Siendo Dios, no escatimó despojarse a sí mismo en gloria. Se quitó la gloria que tenía. Dejó a los ángeles que le servían y alababan allá en el cielo. Los dejó allá para venir aquí a hacerse siervo. ¿Cómo nos falta ser siervos, iglesia? Ser siervos. La iglesia necesita siervos humildes y sencillos, que no busquen su gloria, que no busquen ellos ser protagonistas, no busquen fama. Dice la palabra que cuando venía la fama a él se apartaba para que la fama no lo tocara. ¿Cómo se parece a los siervos de hoy? Que buscan reconocimientos, aplausos, fama, que lo conozcan, hacerse notar y ser conocidos. Fama. ¿Cómo se parecen los siervos de hoy en día, Jesús? No son siervos. Buscan su vanagloria, su propio interés, su fama, soberbia, altivez, orgullo, ser protagonistas. Que los aplaudan, los conozcan, que me conozcan. No, iglesia. Dios no busca protagonistas, busca siervos.
sé mansos y humildes de corazón, como yo soy manso y humilde de corazón. Le dijo Pablo a los filipenses: Filipenses, sean unánimes, tengan un mismo sentir, ámense, no sean contenciosos, sino más bien sean humildes, sean sencillos, no sean vanagloriosos, no sean altivos. Filipenses. Hoy el Señor nos dice a la iglesia fuente de amor a las naciones. Hoy el Señor le habla a su iglesia fuente de amor. Y a mí primero, que soy el pastor. No te las creas. Soy un siervo. No te las creas, tú eres siervo. Que los aplausos, que los abrazos, que las muchas felicitaciones y aplausos que te dan no sea para ti, sino para Él. Que la gloria sea para Él y no para ti. Que busques que el nombre de Jesús sea conocido. Busca la gloria de Él. Da a conocer el nombre de Jesús, porque dice que lo exaltó y le dio nombre, nombre que es sobre todo nombre, y en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. Lo exaltó porque primero se humilló, porque se hizo siervo. Entonces primero se humilló y después lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto. Siendo en forma de Dios, no escatimó, sino que se hizo siervo. Aterrice, iglesia, aterrice. Somos siervos. No te creas otra cosa. Todo lo que tú hagas es para la gloria del Señor. Todo lo que tú hagas es para la gloria del Dios eterno y poderoso. A Él es la gloria, porque solamente Él es digno. Solo 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 Él es digno. Aleluya. No hay nadie más digno sino Él.